El impacto fue de proporciones bíblicas, un rayo que rasgó la apacible tarde guadalajarense, no con un estruendo sonoro, sino con el silencio ensordecedor de una noticia que resonaría en los cimientos de su existencia. Estados Unidos declara terrorista a abogado mexicano, lo vincula con el narcotráfico. Así, sin preámbulos y laftón sin advertencia, el mundo de Juan se fracturó. La administración Trump, en un movimiento que desafiaría toda lógica conocida hasta ese momento, había puesto su nombre en la lista negra, aquella reservada para los más buscados, para los enemigos del Estado que amenazaban la seguridad global. De la noche a la mañana, un respetado defensor legal se convirtió en un paria internacional, un fugitivo sin siquiera saber por qué. Su imagen, la de un hombre de leyes, de códigos y principios, se desdibujaba bajo el peso de una acusación tan grave como inverosímil. Juan era un nombre común, pero Juan Flores, el hombre detrás de esta historia, no lo era en absoluto. Abogado penalista con más de 20 años de trayectoria en los intrincados laberintos jurídicos de México, había forjado una reputación formidable. Su bufete, ubicado en una zona céntrica de Guadalajara, era conocido por asumir casos complejos, de esos que otros letrados preferían eludir, ya fuera por la oscura naturaleza de los delitos o por la notoria reputación de los clientes. Siempre había creído firmemente en el derecho a la defensa, una piedra angular del sistema legal que defendía con una pasión casi religiosa. Su vida, hasta aquel fatídico día, transcurría entre los juzgados, las visitas a prisiones y las reuniones con su equipo, equilibrando el rigor de su profesión con la calidez de su hogar. Su casa, un refugio de paredes claras y jardín frondoso, era un remanso de paz donde lo esperaban su esposa, Sofía, una arquitecta talentosa, y sus 2 hijos adolescentes, Miguel y Elena. Las cenas familiares, a menudo interrumpidas por sus llamadas de trabajo, estaban llenas de risas y debates sobre el futuro. Juan era un padre presente, a pesar de las exigencias de su carrera, y un esposo dedicado. Los fines de semana los dedicaba a desconectar, a leer novelas históricas o a explorar los pueblos mágicos de Jalisco en busca de un buen tequila artesanal. Era un hombre de costumbres, de rutinas, un pilar de estabilidad para su familia y su comunidad. Su carrera, aunque en ocasiones le había granjeado miradas inquisitivas por la índole de algunos de sus representados, nunca había trascendido el ámbito de lo legalmente defendible. Jamás imaginó que esa misma defensa lo colocaría en el punto de mira de la potencia más grande del mundo. La noticia llegó un martes por la tarde. El teléfono no paraba de sonar, una cacofonía incesante que le anunciaba la catástrofe antes de que pudiera procesarla. Primero fue un colega, con la voz entrecortada, casi inaudible. Luego el corresponsal de un periódico nacional, buscando una declaración oficial. El presentador de un noticiero local, con quien había compartido tertulia en varias ocasiones, apareció en su pantalla de televisión, y las palabras frías y contundentes perforaron su tranquilidad. Juan Flores, abogado mexicano, ha sido designado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como un facilitador clave del cartel Jalisco Nueva Generación, y por lo tanto un terrorista. La onda expansiva de la acusación fue inmediata y brutal. Las redes sociales estallaron, llenándose de suposiciones, juicios sumarios y condenas anticipadas. Su nombre, antes sinónimo de experiencia legal, ahora se veía arrastrado por una marea de infamia. Los titulares de los periódicos nacionales e internacionales no escatimaron en calificativos, pintándolo como una pieza fundamental en la maquinaria de uno de los carteles más peligrosos del mundo, un arquitecto legal de su impunidad. La palabra terrorista resonaba en cada esquina, cargada de un peso ominoso que amenazaba con aplastar no solo su carrera, sino también la vida de su familia. Sofía, con el rostro pálido y los ojos llenos de un miedo que nunca antes había visto en ella, se aferraba a sus hijos, intentando protegerlos de un tsunami mediático que ya los había alcanzado. Miguel, con la mirada perdida en la pantalla del televisor, no podía creer que la imagen de su padre fuera la que aparecía junto a los símbolos de la criminalidad organizada. Elena, la más pequeña, sollozaba sin consuelo en el regazo de su madre, sin comprender del todo la magnitud de la tragedia que se cernía sobre ellos. El impacto no fue solo mediático. Las llamadas de sus clientes se detuvieron abruptamente, reemplazadas por silencios incómodos y excusas vagas. Los colegas que antes lo saludaban con deferencia en los pasillos de los tribunales, ahora desviaban la mirada, temerosos de una asociación que podría ser contagiosa. Su bufete, hasta entonces un hervidero de actividad, se transformó en un mausoleo de expedientes sin abrir.
La acusación de terrorismo, una etiqueta tan potente como estigmatizante, había pulverizado su reputación en cuestión de horas. Era como si un meteorito hubiera impactado directamente en su vida, dejándolo en el centro de un cráter de destrucción, sin saber cómo ni por qué había llegado hasta allí. La incredulidad se mezclaba con una rabia impotente. ¿Cómo era posible que una nación entera lo señalara como terrorista sin pruebas, sin un juicio, basándose únicamente en una designación política? La vida que había construido con tanto esfuerzo y dedicación se desmoronaba ante sus ojos pieza a pieza, mientras el mundo entero lo miraba, lo juzgaba y lo condenaba. Era el inicio de una pesadilla de la que no sabía si despertaría. Pero esta es solo la primera parte de una historia increíble, un testimonio de la lucha de un hombre contra un adversario invisible y todopoderoso. Si te has sentido intrigado por este inicio, por favor, suscríbete a nuestro canal para no perderte el desgarrador desarrollo de cómo Juan Flores intentó limpiar su nombre y enfrentar a la maquinaria política que lo había sentenciado. Su historia apenas comienza, y cada nuevo capítulo promete revelar verdades aún más sorprendentes. No te quedes fuera de este viaje. La noticia de su designación catapultó a Juan a un abismo de incertidumbre y desesperación, forzándolo a una carrera contrarreloj para desentrañar el porqué de una acusación tan grave. No era un novato. Había navegado las turbulentas aguas del sistema judicial mexicano durante décadas, defendiendo a figuras de todo tipo, incluidos algunos personajes con historias oscuras. Pero esto era diferente. La etiqueta de terrorista excedía cualquier caso previo. La prensa, tanto la local como la internacional, no tardó en señalar un nombre: El Mencho. Inmediatamente los titulares gritaban su conexión. Abogado de El Mencho declarado terrorista por Trump. La mano derecha legal del cartel, ahora en la mira de EEUPOU. Cada artículo, cada reportaje televisivo, magnificaba el hecho de que en una ocasión, años atrás, Juan había aceptado representar legalmente a un individuo vinculado con el tristemente célebre líder de un cartel, en un caso que Juan siempre había sostenido, con pruebas y argumentos sólidos, se ceñía estrictamente a los límites de la ley y el debido proceso. La especulación era incesante. Los analistas políticos y los expertos en seguridad nacional desmenuzaban su pasado reinterpretando cada acción legal suya como una prueba irrefutable de connivencia con el crimen organizado. Para Juan cada palabra era una puñalada. No solo mancillaba su reputación, sino que distorsionaba la esencia misma de su profesión. Él era un defensor, no un socio. Un abogado tiene la obligación de defender a cualquier persona, sin importar su fama o los crímenes de los que se le acuse, dentro del marco legal. Esa era la piedra angular de su ética profesional, ahora dinamitada por una acusación que parecía ignorar cualquier principio de legalidad. Las repercusiones no se hicieron esperar y fueron devastadoras. La vida de Juan, la vida tranquila y ordenada que había construido con tanto esfuerzo en Guadalajara, se desmoronó con una velocidad aterradora. El acoso comenzó casi de inmediato. Periodistas de todas partes asediaban su casa, sus vecinos lo miraban con una mezcla de miedo y desprecio. Su familia, su esposa e hijos, quienes siempre habían sido su bastón, se vieron inmersos en una pesadilla. Los niños eran señalados en la escuela. Su esposa no podía ir al supermercado sin sentir las miradas acusadoras. De ser un respetado miembro de la comunidad legal, Juan se había transformado en un paria, un enemigo público en su propia tierra. Pero el golpe más brutal llegó a su economía y a su sustento. Sus cuentas bancarias, tanto personales como las del bufete, fueron congeladas de la noche a la mañana. Designado terrorista, sus activos quedan bloqueados. Le informaron fríamente desde el banco. De repente, Juan, el exitoso abogado, no tenía acceso a un solo peso. Su bufete, el orgullo de su vida profesional, comenzó a desmoronarse. Colegas que antes lo alababan y buscaban su consejo, ahora evitaban su mirada, cruzaban la calle si lo veían venir. El miedo se había apoderado de ellos. ¿Quién querría asociarse con un terrorista? La sola mención de su nombre era veneno para cualquier firma legal. Los clientes se retiraron, los empleados, leales en otros tiempos, comenzaron a buscar otros horizontes. Las puertas de la justicia, que Juan había defendido con tanta pasión, se le cerraban en la cara, empujándolo hacia un aislamiento desgarrador. En medio de este caos, Juan se aferró a la única esperanza que le quedaba: la ley. Inició una febril búsqueda de asesoría legal, tanto en México como en Estados Unidos. Se encontró con un laberinto de burocracia y una complejidad legal desalentadora. Los abogados mexicanos, muchos de ellos amigos y colegas,
Le ofrecían condolencias pero pocas soluciones concretas. La ley antiterrorista estadounidense, en su alcance extraterritorial, parecía una bestia indomable. Cada consulta revelaba la aparente arbitrariedad del proceso. La designación había sido unilateral, sin un juicio previo, sin la oportunidad de presentar una defensa. Se enfrentaba a una maquinaria legal que, desde su perspectiva, operaba al margen de los principios fundamentales de la justicia que él había jurado defender. En Estados Unidos la situación no era menos complicada. Los abogados especializados en sanciones internacionales y derechos humanos le explicaban la dificultad extrema de revertir una designación de la OFAC, especialmente una emitida bajo las leyes antiterroristas. Los costos eran exorbitantes, los procesos largos y el éxito incierto. La narrativa oficial era que la administración Trump estaba siendo dura con el crimen organizado y el terrorismo, y Juan era el ejemplo perfecto de esa mano dura. Hablar con ellos era como chocar contra un muro. La presunción de inocencia, pilar de cualquier sistema legal justo, parecía no existir para él. Se encontraba en una tierra de nadie, un limbo legal donde era culpable hasta que se demostrara lo contrario, y demostrar lo contrario parecía una misión imposible. Cada puerta que tocaba, cada llamada que hacía, reafirmaba la magnitud del desafío. Se sentía como un pequeño bote a la deriva en medio de un océano embravecido, con olas gigantes de acusaciones y sanciones chocando contra él. La desesperación se cernía, pero una llama de dignidad y obstinación se avivaba en su interior. No podía permitir que destruyeran su vida y su legado basándose en una calumnia. Tenía que pelear. Tenía que entender qué había detrás de esa decisión tan drástica, tan personal. La explicación de abogado de El Mencho le parecía simplista, una narrativa conveniente para un gobierno que buscaba victorias rápidas. Sabía que había algo más, algo oscuro y oculto bajo la superficie. La lucha apenas comenzaba, y el camino se presentaba arduo y solitario. Juan se sumergió en una búsqueda febril y obsesiva, un laberinto de información y contactos en el que esperaba encontrar la aguja que desentrañara el misterio de su acusación. No podía concebir que su defensa de El Mencho fuera la única razón, o al menos la razón completa, para el cataclismo que había arrasado su vida. Su intuición, forjada en años de batallas legales en los complejos y retorcidos pasillos de la justicia mexicana, le gritaba que había algo más, una capa oculta de intereses que se negaban a salir a la luz. La simple lógica jurídica le decía que un caso, por controvertido que fuera, no podía desencadenar una respuesta tan desproporcionada de la nación más poderosa del mundo. Utilizó cada conexión que había cultivado a lo largo de su carrera, desde excolegas de la universidad que ahora ocupaban puestos en el gobierno, hasta periodistas de investigación con una reputación de desenterrar verdades incómodas. Se reunió en cafés discretos, intercambió correos electrónicos encriptados y realizó llamadas telefónicas a horas intempestivas. Habló con gente que conocía el funcionamiento interno de la política exterior estadounidense, con analistas de inteligencia retirados y con diplomáticos que habían visto de todo en Washington. Poco a poco, como piezas de un rompecabezas disperso, las pistas comenzaron a encajar, revelando una imagen mucho más perturbadora de lo que jamás había imaginado. Lo que emergió no fue una conspiración en el sentido clásico, sino una convergencia de intereses políticos en un momento particularmente delicado. La administración Trump, en su afán por demostrar una postura inquebrantable contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, buscaba golpes de efecto mediáticos que reforzaran su narrativa de mano dura. La designación de un abogado mexicano vinculado a una figura tan notoria como El Mencho, como terrorista, ofrecía una oportunidad inmejorable. Era un mensaje claro y contundente, no solo para los cárteles, sino también para el propio México y para la audiencia interna estadounidense. Su caso, pensó Juan con una amargura creciente, era un mero peón en un tablero geopolítico mucho más grande. Era la demostración palpable de que la administración no dudaría en usar todas las herramientas a su disposición, incluso las más extremas y cuestionables, para lograr sus objetivos políticos. Esta revelación lo golpeó con una fuerza abrumadora. No era una cuestión de culpa o inocencia en un tribunal, sino una declaración política, un acto de poder puro disfrazado de justicia. Sus contactos le confirmaron que había presiones significativas desde la Casa Blanca para que las agencias federales, incluyendo el Departamento del Tesoro, identificaran y designaran objetivos de alto perfil que pudieran ser presentados como victorias en la guerra contra las drogas y el terrorismo. Su nombre, su reputación, su vida, se habían convertido en un símbolo de la determinación de Trump
de hacer grande a América otra vez, incluso si eso significaba pisotear los derechos de un ciudadano de otro país. La presión política se extendía más allá de las fronteras. El gobierno mexicano se encontraba en una posición sumamente incómoda y precaria. Por un lado estaba la presión directa y constante de Estados Unidos, una potencia colindante con una influencia económica y militar innegable. Ignorar las exigencias de Washington era impensable y podría acarrear graves consecuencias económicas y diplomáticas. Por otro lado estaba la obligación moral y legal de proteger a uno de sus propios ciudadanos, un abogado respetado, aunque ahora vilipendiado, cuyo único crimen aparente había sido ejercer su profesión. La tensión diplomática entre ambos países comenzó a escalar de manera silenciosa pero implacable. Las llamadas entre los ministerios de Relaciones Exteriores se volvieron más frecuentes y tensas. México intentaba sondear la posibilidad de una revocación de la designación, argumentando la debilidad de las pruebas y la desproporción de la medida, pero se encontraba con una pared de inflexibilidad por parte de la administración Trump. Los funcionarios estadounidenses reiteraban la seriedad de la acusación y la supuesta irrefutabilidad de la información de inteligencia que la respaldaba. Juan se dio cuenta de que se había convertido, sin quererlo, en el epicentro de un conflicto diplomático en ciernes. Su caso ya no era solo sobre él, era sobre la soberanía de México, sobre los límites de la extralimitación del poder de Estados Unidos y sobre la definición misma de terrorismo en la era moderna. Se sentía como un pequeño bote naufragando en un océano embravecido, con las olas de la política internacional estrellándose contra él. La impotencia lo invadía a ratos, pero la rabia de ser usado como un token político, como una ficha de negociación en un juego que no entendía completamente, era un motor aún más potente. Semanas se convirtieron en meses, y la situación de Juan no mejoraba. De hecho, se deterioraba. Sus bienes permanecían congelados, su bufete era una sombra de lo que fue, y la prensa seguía especulando. Sin embargo, este entendimiento de la verdadera naturaleza de su persecución le dio una extraña claridad. Ya no se trataba de probar su inocencia en un sentido tradicional, sino de desmantelar una narrativa política, de exponer el cinismo detrás de una designación que no tenía base en la justicia sino en el cálculo estratégico. La lucha iba a ser larga y brutal, pero al menos ahora sabía contra qué realmente estaba luchando. No era contra un fiscal o un juez, sino contra una maquinaria política con propósitos propios, y eso de alguna manera le daba una dirección. La verdad, aunque dolorosa, era su única arma, y estaba decidido a blandirla con todas sus fuerzas, sin importar el costo personal. La furia que había sentido Juan se transformó paulatinamente en un agotamiento profundo, un cansancio que le calaba hasta los huesos. El impacto psicológico de la acusación, de la constante vigilancia mediática y la inminente amenaza de extradición era devastador. Cada mañana se despertaba con un nudo en el estómago, una sensación de ahogo que lo acompañaba durante todo el día. La soledad, a pesar de estar rodeado de su familia, era asfixiante. Sentía que pocos podían realmente comprender el abismo de desesperación en el que se encontraba, la sensación de que su vida, tal como la conocía, había sido desmantelada pieza por pieza. El miedo era un compañero constante, un susurro frío en su oído que le recordaba la precariedad de su situación, la posibilidad de ser arrancado de su hogar en cualquier momento y enviado a un país extranjero para enfrentar cargos de terrorismo sin un debido proceso justo. La impotencia era quizás el sentimiento más corrosivo. No estaba luchando contra un adversario visible, una persona a la que pudiera confrontar cara a cara en un tribunal tradicional. Su enemigo era mucho más difuso y omnipresente, una maquinaria burocrática y política inmensa, un leviatán transnacional con recursos ilimitados y una voluntad inquebrantable. Se sentía como un pequeño insecto atrapado en una telaraña gigante. Cada movimiento lo enredaba más. Las leyes antiterroristas diseñadas para combatir amenazas globales se habían vuelto contra él de una manera que ni siquiera los más pesimistas de sus colegas hubieran imaginado. Había estudiado el derecho, lo había practicado, pero ahora se encontraba del otro lado, víctima de un sistema que parecía no tener rostro ni piedad. Su familia, sin embargo, se convirtió en su único ancla en este mar de incertidumbre. Su esposa, Elena, aunque visiblemente afectada y consumida por la preocupación, se mantuvo firme a su lado, su presencia una constante fuente de consuelo y fuerza. Sus hijos, aunque protegidos lo mejor posible de la cruda realidad de la situación, sentían el cambio en la atmósfera del hogar, la tensión que flotaba en el aire, las miradas de miedo en sus ojos,
Las preguntas inocentes sobre por qué papá ya no iba a la oficina eran puñales que le atravesaban el alma. La necesidad de protegerlos, de asegurarles un futuro, le daba la fuerza para seguir adelante cuando sentía que ya no podía más. Eran su razón para luchar, para no rendirse ante la injusticia que se cernía sobre él. En un intento desesperado por controlar la narrativa y presentar su verdad al público, Juan accedió a dar algunas entrevistas. Pensó que, quizás, si la gente escuchaba su versión de los hechos, si conocían al hombre detrás de los titulares sensacionalistas, la opinión pública podría girar a su favor. Sin embargo, el resultado fue desolador. Sus palabras eran a menudo sacadas de contexto, distorsionadas y utilizadas por los medios para justificar aún más la acción de Estados Unidos. Los periodistas, muchos de ellos bajo la presión de sus editores o simplemente siguiendo la corriente dominante, enmarcaban su historia como la de un abogado astuto que se había involucrado con el crimen organizado y ahora pagaba las consecuencias. Las acusaciones sobre su supuesta complicidad o connivencia eran más fáciles de vender que la compleja realidad de un profesional que ejercía su derecho a la defensa. Las entrevistas, en lugar de aliviar la presión, la intensificaron. Cada aparición pública se convertía en una nueva oportunidad para que los detractores lo atacaran, para que el gobierno estadounidense reforzara su postura y para que la sociedad lo juzgara sin un juicio justo. Recordaba una entrevista en particular donde intentó explicar la diferencia entre representar legalmente a alguien y ser cómplice de sus crímenes. Las cámaras se mantenían fijas en él, pero las preguntas ya estaban formuladas para confirmar la narrativa preestablecida. «¿Pero no sabía usted quién era el Mencho, señor?», inquirió un reportero con una sonrisa condescendiente. «Sí sabía quién era», respondió Juan con una voz cansada pero firme. «Y todo el mundo tiene derecho a una defensa, incluso el más notorio de los criminales. Ese es el pilar de un Estado de Derecho». Sus palabras, sin embargo, se perdieron en la edición final, reducidas a un simple asentimiento que podía interpretarse como una admisión de conocimiento y por ende de culpabilidad. Se dio cuenta de que no bastaba con hablar, necesitaba un cambio de estrategia. La batalla legal era una cosa, pero la batalla por la opinión pública, por la percepción de la gente, era otra muy distinta, y en su caso particular era igualmente crucial. La designación de terrorista no era solo una cuestión jurídica, era una sentencia social, una mancha indeleble que lo acompañaría de por vida, independientemente de lo que dijeran los tribunales. Estaba luchando no solo por su libertad, sino por su nombre, por la posibilidad de que sus hijos pudieran crecer sin el estigma de tener un padre terrorista. La frustración de Juan se transformó en una determinación férrea. No podía controlar el pasado, ni la decisión arbitraria de un presidente poderoso, pero podía luchar por su futuro. Ya no bastaba con la rabia o la indignación, se necesitaba método, astucia y una voluntad inquebrantable. A pesar del profundo desgaste emocional, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. No podía permitirse caer, no por él, sino por aquellos que dependían y creían en él. El silencio no era una opción. Debía encontrar una voz que no pudiera ser silenciada, una verdad que no pudiera ser distorsionada. La lucha contra ese enemigo invisible, esa maquinaria implacable, requería aliados, una estrategia más allá de la legalidad estricta, y una fe inquebrantable en que la justicia tarde o temprano prevalecería. Era una tarea titánica, pero Juan estaba listo para enfrentarla, con el corazón encogido pero la mente clara. La verdad era su única arma, y Juan estaba decidido a blandirla con todas sus fuerzas, sin importar el costo personal. En medio de esa oscuridad abrumadora, cuando la esperanza parecía un lujo inalcanzable, una luz tenue comenzó a brillar desde un lugar inesperado. Una periodista investigativa, Laura, que trabajaba para un prestigioso medio internacional, había seguido el caso de Juan desde el principio. Al principio, como muchos, se había tragado la narrativa oficial. La idea de un abogado de El Mencho, declarado terrorista por Trump, encajaba demasiado bien en un titular sensacionalista. Pero algo no le cuadraba. La ferocidad y la rapidez de la designación, la falta de transparencia en las pruebas presentadas por el Departamento del Tesoro y la aparente desconexión entre la defensa legal de un cliente y la designación como terrorista fueron sembrando una semilla de duda en su mente. Laura no era una periodista cualquiera. Había ganado premios por su tenacidad y su escepticismo ante las declaraciones oficiales. Comenzó a investigar, primero de forma discreta, luego con una pasión creciente.
Habló con excolegas de Juan, con abogados que lo conocían, incluso con algunos de los fiscales que habían litigado contra él en el pasado. Se dio cuenta de que la imagen retratada por el gobierno estadounidense y replicada por la prensa carecía de matices, de contexto. Juan era un abogado, sí, que había defendido a figuras controvertidas como muchos abogados penalistas de alto perfil en México y en cualquier parte del mundo. Pero no había encontrado ni una sola prueba que lo vinculara directamente con actividades terroristas o que sugiriera que él mismo fuera un facilitador activo de crímenes. Su trabajo era legal. Defendía, dentro del marco de la ley, a personas acusadas de delitos. A medida que Laura desenterraba inconsistencias, su escepticismo se transformó en una convicción inquebrantable de que Juan era víctima de una injusticia monumental. La narrativa oficial se desmoronaba ante la evidencia de su diligencia y la falta de sustancia en las acusaciones. Un contacto mutuo, un profesor de derecho que conocía tanto a Juan como el trabajo de Laura, finalmente los puso en contacto. La primera reunión fue tensa. Juan, quemado por la exposición mediática y la traición de algunos, era cauteloso. Pero la honestidad y la meticulosidad de Laura en su investigación lo convencieron. Ella no buscaba sensacionalismo, sino la verdad. Con la ayuda de Laura, la estrategia legal de Juan comenzó a consolidarse de una manera más robusta y focalizada. Ya no se trataba solo de defender su inocencia, sino de atacar la base misma de la designación. Conectaron con un equipo de abogados especializados en derechos humanos y leyes internacionales, tanto en México como en Estados Unidos y Europa. Estos abogados, expertos en litigios transnacionales y acostumbrados a desafiar a gobiernos poderosos, vieron en el caso de Juan un precedente peligroso para la profesión legal a nivel global. Argumentaron no solo la violación de sus derechos fundamentales, como el debido proceso y la presunción de inocencia, sino también la flagrante extralimitación de poder por parte de Estados Unidos al aplicar leyes antiterroristas a un abogado por el ejercicio legítimo de su profesión. La defensa se centró en varias líneas argumentales. Primero, la falta de pruebas directas y contundentes que vincularan a Juan con actos de terrorismo o con el apoyo material a organizaciones terroristas. Segundo, la aplicación retroactiva e indiscriminada de una ley diseñada para combatir amenazas estatales o paramilitares a un individuo cuya única conexión era su labor como abogado. Tercero, la violación de las leyes internacionales que rigen los derechos de los profesionales del derecho y la interferencia en la soberanía de México. Se prepararon argumentos exhaustivos basados en tratados internacionales y precedentes legales, listos para ser presentados ante cualquier instancia, desde tribunales nacionales hasta organismos internacionales de derechos humanos. Mientras los abogados trabajaban incansablemente en la estrategia legal, Laura se convirtió en el arma principal en la batalla de la narrativa. Su primera gran pieza investigativa se publicó no en un medio local, sino en un periódico de alcance global. El artículo no solo exponía las inconsistencias en el caso de Juan, sino que también cuestionaba la ética y la legalidad de la política de designaciones antiterroristas de Estados Unidos, sugiriendo una utilización política de estas herramientas. El impacto fue inmediato. La historia de Juan, contada ahora con la complejidad y los matices que le habían sido negados, comenzó a resonar en la opinión pública internacional. Los comentarios se dispararon. De repente, la figura unidimensional del abogado de El Mencho dio paso a la imagen de un profesional inocente atrapado en un laberinto burocrático y político. Se generó un debate feroz. Los defensores de la administración Trump y aquellos que creían ciegamente en la narrativa oficial arremetieron contra Laura y su medio, acusándolos de ser antipatriotas y de defender a criminales. Pero una parte creciente de la opinión pública, especialmente en círculos legales y académicos, comenzó a cuestionar la medida. Abogados de todo el mundo expresaron su preocupación por el precedente que sentaba el caso de Juan para el ejercicio de la abogacía en zonas de conflicto, o donde la línea entre lo legal y lo ilegal a menudo se difuminaba. La administración Trump se vio obligada a defender su decisión con más argumentos. Los portavoces del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado emitieron comunicados donde reiteraban la seriedad de las acusaciones y la validez de sus fuentes de inteligencia, pero la confianza en sus palabras comenzó a resquebrajarse. Las preguntas de los periodistas se volvieron más incisivas, pidiendo pruebas concretas más allá de las generalidades sobre la seguridad nacional. La batalla no solo se libraba en los tribunales, sino en las páginas de los periódicos, en los noticieros y en las redes sociales. Juan, aunque todavía viviendo bajo la sombra de la acusación,
Sentía un nuevo tipo de energía. Ya no estaba solo en su lucha. Tenía aliados poderosos y la verdad, un arma lenta pero implacable, empezaba a abrirse paso. El caso de Juan trascendió rápidamente las fronteras nacionales, transformándose en un verdadero juicio mediático de alcance internacional, un símbolo doloroso y complejo de los límites del poder y la justicia en un mundo globalizado. Cada revelación de la periodista investigativa, cada artículo que publicaba desvelando las inconsistencias y la arbitrariedad detrás de la acusación, alimentaba la hoguera de la opinión pública. Lo que comenzó como un asunto personal y legal en México, escaló hasta convertirse en un debate global sobre la soberanía, los derechos humanos y la definición misma de terrorismo en la política exterior de Estados Unidos. Activistas y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo comenzaron a unirse a la causa de Juan, viendo en su historia un peligroso precedente que amenazaba la independencia judicial y la protección de los ciudadanos frente a la arbitrariedad estatal. La presión no solo venía de la opinión pública y de los defensores de derechos humanos, se intensificó significativamente dentro de las propias esferas políticas de Estados Unidos. La Casa Blanca, acostumbrada a operar con un manto de autoridad incontestable en asuntos de seguridad nacional, comenzó a recibir llamadas y cuestionamientos de congresistas y senadores clave. Estos legisladores, algunos motivados por la búsqueda de la verdad, otros por la preocupación de que una designación tan endeble pudiera sentar un mal precedente legal o diplomático, exigían explicaciones sobre la base legal y las pruebas concretas que sustentaban la inclusión de Juan en la lista de terroristas. La situación se volvió un arma de doble filo para la administración. Mientras por un lado intentaba proyectar una imagen de fuerza y determinación contra el crimen organizado transnacional, por otro se veía empantanada en un escándalo que minaba su credibilidad y exponía la posible politización de sus herramientas antiterroristas. La tensión entre México y Estados Unidos, que había estado larvada, estalló abiertamente. Lo que antes eran discretas conversaciones diplomáticas, ahora se convertían en comunicados de prensa y declaraciones públicas que denotaban una creciente frustración por parte de México. El gobierno mexicano, inicialmente cauteloso, se vio impelido por la presión interna y externa a adoptar una postura más firme. No solo era la defensa de un ciudadano, era la defensa de su propia dignidad y soberanía ante lo que muchos percibían como una injerencia desproporcionada y unilateral de Washington. Las cumbres bilaterales se volvieron tensas, los acuerdos comerciales y de seguridad se vieron indirectamente afectados, y la relación, que de por sí era compleja, entró en un periodo de profunda inestabilidad. Juan, en medio de esta tormenta, se sentía como un peón en un tablero de ajedrez gigante, donde su destino era manipulado por fuerzas políticas mucho mayores que él. Sin embargo, la creciente atención internacional también le brindaba una extraña sensación de protección. Ya no era un enigma oscuro para ser olvidado, sino un caso de estudio, un símbolo de resistencia. Fue en medio de esta creciente polémica cuando la periodista, cuya dedicación al caso de Juan rayaba en la obsesión, hizo la revelación más impactante de todas. Tras meses de ardua investigación, de seguir pistas frías y de presionar a sus fuentes en las entrañas de la burocracia de Washington, logró obtener un documento interno. No era un documento clasificado de seguridad nacional en el sentido estricto, sino un memorando interdepartamental, una comunicación interna que circulaba entre ciertos niveles de poder del Departamento de Estado y el Tesoro. Este documento, cuidadosamente fechado y con anotaciones marginales, sugería de manera inequívoca que la decisión de incluir a Juan en la lista de terroristas había sido fundamentalmente política, una estratagema para enviar un mensaje contundente en el marco de la agresiva política antidrogas de la administración Trump. El memorando no contenía pruebas irrefutables de la culpabilidad de Juan en actividades terroristas. En cambio, hablaba de la oportunidad estratégica que presentaba su caso, de cómo su historial como defensor de figuras controvertidas podría ser explotado para demostrar la firmeza de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo transnacional. Se mencionaba la necesidad de un ejemplo visible y de alto perfil para disuadir a otros de ofrecer asistencia legal a cárteles, incluso si esa asistencia era legítima y protegida por el derecho a la defensa. El texto era cínico y calculador, despojando al término terrorista de su significado real y reduciéndolo a una herramienta de presión política. La implicación era clara. La designación de Juan no se basaba en inteligencia sólida o evidencia incriminatoria de su participación en actos de terror,
sino en una conveniencia política para endurecer la postura de la administración Trump. La periodista, con la ayuda de su editora, verificó la autenticidad del documento con varias fuentes independientes antes de publicarlo. Cuando la noticia estalló, fue como una bomba. Las portadas de los periódicos internacionales y los titulares de las noticias de televisión y digitales ardían con la revelación. La credibilidad de la administración Trump en su guerra contra el terrorismo y el narcotráfico se vio severamente comprometida. La base misma de la designación de Juan como terrorista, la que había destruido su vida y lo había sumido en un infierno, se desmoronaba ante los ojos del mundo. El documento era la prueba irrefutable que Juan necesitaba para respaldar su convicción de que su caso era una farsa política. Su nombre había sido utilizado, su vida sacrificada, en el altar de una agenda política. La rabia que sentía era inmensa, pero también la esperanza. Con esta revelación, la balanza de la justicia, que por tanto tiempo había estado inclinada en su contra, comenzaba a moverse. La lucha no había terminado, pero ahora, por primera vez, tenía una base sólida sobre la cual construir su defensa y exigir la verdad. El camino hacia la vindicación se vislumbraba, aunque lleno de desafíos, ya no estaba en la oscuridad. Juan, renovado por la explosiva revelación de la periodista, sintió una mezcla de indignación y de una fuerza renovada. El memorándum, con su cruda exposición de la manipulación política, era la munición que había anhelado. Con esta prueba irrefutable en mano y el apoyo inquebrantable de su equipo legal, no perdió un instante. Juntos orquestaron el siguiente movimiento, una estrategia audaz y concertada que apuntaría directamente al corazón del sistema. Presentaron una impugnación formal, no solo ante los tribunales estadounidenses que inicialmente habían ignorado sus súplicas, sino también ante instancias internacionales, organismos que velaban por los derechos humanos y la justicia global. Era un grito, una exigencia inequívoca para que su caso fuera revisado, para que la verdad saliera a la luz y se corrigiera la monumental injusticia que había destrozado su vida. La impugnación no era un simple recurso legal, era una declaración de guerra contra la opacidad y el abuso de poder. Sus abogados, ahora con pruebas tangibles de la naturaleza política de la acusación, argumentaron con vehemencia la violación flagrante de los derechos de Juan, la falta de debido proceso y la ausencia total de pruebas de su implicación en actividades terroristas. Apelaron a principios fundamentales del derecho internacional, citando tratados y convenciones que prohibían el uso de acusaciones tan graves como herramientas políticas. El equipo legal detalló cómo la designación de Juan como terrorista no solo había arruinado su carrera y su reputación, sino que también había violado su derecho a la presunción de inocencia, su libertad de movimiento y el bienestar de su familia. La presión mediática, ya intensa, se amplificó exponencialmente. La historia de Juan dejó de ser meramente un caso legal para transformarse en un símbolo. La opinión pública internacional, incitada por las revelaciones de la periodista y la valentía de Juan, clamaba por respuestas. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que había emitido la designación, se encontró en una posición insostenible. La Casa Blanca, ya bajo escrutinio por otras polémicas, se vio forzada a reaccionar. Empezaron a circular rumores, susurros en los pasillos del poder en Washington, sobre la creciente incomodidad dentro de la propia administración. Funcionarios de carrera que habían presenciado en silencio el proceso, ahora se sentían obligados a hablar. La fachada de unidad y la justificación inicial de la designación se resquebrajaban ante la evidencia. Bajo esta intensa presión, y con la manipulación política expuesta a plena luz del día, la administración estadounidense se vio obligada a reconsiderar la situación de Juan. No podían seguir ignorando la creciente montaña de pruebas en su contra. Fue entonces cuando ocurrió la virada, el momento decisivo que Juan había esperado con una mezcla de ansiedad y esperanza. Se filtró una confesión. No fue un acto oficial, sino un murmullo que se convirtió en grito en el turbio mundo de las filtraciones políticas. Un funcionario menor, un burócrata de carrera que había estado presente en algunas de las reuniones iniciales, donde se discutió el caso de Juan, admitió que la decisión había sido altamente política. La persona, cuya identidad se mantuvo en el anonimato, pero cuyas palabras fueron corroboradas por la periodista, detalló cómo la idea de usar el caso de Juan como un mensaje había sido sugerida y luego impulsada por asesores de alto nivel, deseosos de complacer al presidente y demostrar una postura de mano dura. Esta confesión, aunque informal, fue un hacha que golpeó las raíces de la designación oficial, haciendo innegable lo que muchos ya sospechaban.
La justicia había sido pervertida por la conveniencia política. El momento de la verdad llegó de forma gradual, pero con una fuerza imparable. No fue un solo tribunal el que dictó una sentencia definitiva de inmediato, sino un conjunto de opiniones y recomendaciones que emanaron de diferentes frentes. Primero, una comisión de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, tras revisar la evidencia presentada por Juan y su equipo, emitió un informe preliminar que cuestionaba severamente la base de la designación, señalando la falta de pruebas y la aparente motivación política. Luego, un panel de expertos legales internacionales, convocado por una prestigiosa ONG, publicó un análisis detallado que concluía que la designación de Juan no cumplía con los estándares internacionales de debido proceso y violaba sus derechos fundamentales. Finalmente, y quizás lo más importante, un juez federal en Estados Unidos, en respuesta a la impugnación, emitió una orden que instaba al Departamento del Tesoro a revisar su caso con la mayor urgencia, citando las nuevas y significativas pruebas que habían surgido. La posición de Estados Unidos se volvió insostenible. La nación que se enorgullecía de ser un faro de justicia y derecho internacional se encontraba ahora en el banquillo de los acusados, con su reputación en juego. La presión de la ONU, la opinión pública internacional, la prensa y, crucialmente, la justicia interna fue abrumadora. El argumento de que Juan era un terrorista ya no podía sostenerse. La verdad, aunque tardía y dolorosa, había encontrado su camino. El mundo observaba, esperando la respuesta de la administración, una respuesta que definiría no solo el destino de Juan, sino también los límites del poder y la justicia en un mundo interconectado. La dignidad de un hombre y la credibilidad de una nación pendían de un hilo, y la resolución de este complejo laberinto estaba a punto de ser revelada. La lucha había sido larga y agotadora, pero el final del túnel, por fin, comenzaba a vislumbrarse. Ante la abrumadora evidencia y la presión que se tornó incontenible a escala internacional, la administración estadounidense, que ya se tambaleaba por otras controversias, no tuvo más opción que ceder. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ostentaba la autoridad de incluir y remover nombres de la temida lista, anunció la eliminación formal de Juan de la lista de terroristas internacionales. Era un comunicado lacónico, desprovisto de disculpas explícitas, pero su implicación era gigantesca. La noticia corrió como reguero de pólvora, no solo en México y Estados Unidos, sino en cada rincón del mundo, donde el caso de Juan había sido seguido como un termómetro de la justicia y el poder. Sus cuentas bancarias, que habían permanecido congeladas y fuera de su alcance por un calvario de meses, fueron desbloqueadas. Su nombre, aunque manchado por los titulares y la difamación que sufrió, comenzaba a ser, en parte, reivindicado. La victoria, sin embargo, era agridulce. Aunque la designación oficial había sido revocada y la amenaza de una extradición inminente desapareció, el daño colateral era inmenso. Juan pudo recuperar su libertad de movimientos y la posibilidad de reconstruir su carrera y su vida financiera, pero la experiencia lo había marcado de una forma indeleble. Las cicatrices emocionales y psicológicas eran profundas, recordatorios constantes de la fragilidad de la justicia y la brutalidad del poder estatal cuando se ejerce sin contrapesos. Había perdido clientes, su reputación había sido pulverizada temporalmente, su familia había sufrido un estrés incalculable y él mismo había envejecido años en cuestión de meses. La inocencia que alguna vez caracterizó su visión del sistema legal había sido reemplazada por un escepticismo crudo, pero también por una determinación férrea. Su caso, sin embargo, no fue en vano. Se había sentado un precedente importante. La eliminación de Juan de la lista, forzada por la indignación pública y la revelación de la manipulación política, demostró que incluso las decisiones aparentemente inexpugnables de una superpotencia podían ser desafiadas y, en última instancia, revertidas. Su lucha se convirtió en un faro para otros que, en silencio, habían sido víctimas de clasificaciones arbitrarias o políticamente motivadas. Abogados, activistas de derechos humanos y juristas de todo el mundo estudiaron el caso de Juan como un manual sobre cómo impugnar el uso indebido de las leyes antiterroristas. Los informes de la periodista, junto con las opiniones legales de su equipo, pasaron a formar parte de la jurisprudencia y el debate público sobre la rendición de cuentas en la política exterior. La noticia de su rehabilitación oficial fue recibida con una mezcla de alivio y agotamiento. En la intimidad de su hogar, rodeado por su esposa e hijos, Juan sintió una paz que no conocía en mucho tiempo, pero también una profunda tristeza por todo lo perdido.
Su esposa lo abrazó con lágrimas silenciosas. Sus hijos lo miraron con una mezcla de admiración y la inocente preocupación de quien aún no comprende la magnitud del abismo que habían rozado. Él, en su fuero interno, sabía que el camino hacia la recuperación total sería largo y arduo, pero no imposible. Con el paso de los meses, Juan comenzó a reconstruir su vida profesional. No fue fácil. El estigma, aunque atenuado, persistía en ciertos círculos. Sin embargo, su historia también le dio una nueva plataforma, una voz más fuerte y una misión renovada. Se dedicó a la defensa de casos que involucraban derechos humanos, a la lucha contra el abuso de poder y a la reforma de las leyes que permitían tales arbitrariedades. Dejó atrás la abogacía puramente penalista para convertirse en un defensor de la justicia en un sentido mucho más amplio. Su bufete lentamente comenzó a atraer a una nueva clientela, personas y organizaciones que buscaban su experiencia no solo legal, sino también moral. En un foro internacional sobre derecho y derechos humanos, meses después de su exoneración, Juan subió al estrado. Su voz sonaba fuerte, pero llevaba el eco de la experiencia vivida. Reflexionó sobre la fragilidad de la justicia, sobre cómo una palabra en un documento, una decisión política tomada en un despacho lejano, pudo desmantelar su existencia. Habló de la importancia incalculable de la verdad, no como un concepto abstracto, sino como la fuerza motriz que lo mantuvo en pie cuando todo parecía perdido. Su historia, relató, era un testimonio de resiliencia, de la lucha incesante por la dignidad humana frente a la maquinaria implacable del poder. Miró a la audiencia, a los rostros atentos de abogados, periodistas y activistas, y les recordó que la libertad y la justicia no son regalos, sino conquistas diarias que requieren vigilancia constante y coraje inquebrantable. La audiencia lo ovacionó de pie. En ese momento Juan comprendió que, aunque su vida nunca sería la misma, había encontrado un nuevo propósito. La experiencia lo había transformado de un abogado penalista exitoso a un símbolo de la resistencia pacífica, un testimonio vivo de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de la verdad puede, eventualmente, prevalecer. Su legado no sería solo el de un hombre injustamente acusado, sino el de alguien que, contra todo pronóstico, luchó y ganó un pedazo de su dignidad, abriendo un camino para que otros pudieran encontrar la suya. Su historia continuaría resonando, un recordatorio perenne de los peligros del poder sin límites y la indomable fuerza del espíritu humano. Si esta increíble historia de lucha por la justicia y la resiliencia te ha conmovido profundamente, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros relatos de injusticia internacional y victorias inesperadas. Te invitamos a darle me gusta a este video y dejarnos tus comentarios sobre lo que piensas de esta compleja trama de poder y dignidad. Además, si quieres conocer más sobre casos similares donde el derecho internacional ha sido puesto a prueba, estate atento a nuestro próximo video, donde profundizaremos en la vida de